Hola amigos, el día 21 de octubre terminaba el trámite abierto de audiencia e información pública del Reglamento General de Circulación y de su anexo 1 junto con la norma 8.2 IC de marcas viales y el catálogo oficial de señales de tráfico, ¿no? Bien, nosotros sabéis que hemos pedido que se retiren algunas cosas porque son muy peligrosas. La intención de llenarnos de pintura la calzada lo tenéis en uno de los desterrados, pero además pues hay bondades que tiene, que ya las contaremos, y hay otras cosas que hemos pedido de incorporación, no solo de reforma, sino que se incorporen al Reglamento General de Circulación y que parece ser que pese al compromiso adquirido por la Dirección General de Tráfico desde hace años, en algunos aspectos, pues todavía no viene incorporado. ¿Qué es lo que hemos pedido? Mirad, en el punto cuarto de nuestro informe, dice reforma del artículo 48 primero del Real Decreto 1428/03, al objeto de fomentar la fluidez del tráfico en vías de gran seguridad y alta capacidad. Aquí, ¿qué es lo que hemos pedido? Llevamos tiempo insistiéndole a la Dirección General de Tráfico de la necesidad de subir la velocidad de 120 a 130 km/h, como mínimo, se puede subir a 140, en vías de alta capacidad que reúnan las condiciones necesarias para poder hacer ese cambio, esa variación de velocidad. En España tenemos un modelo de involución, tenemos la tendencia a reducir siempre las velocidades, sin embargo, vamos mejorando carreteras, vamos mejorando espacios para la circulación e incrementando mucho la seguridad y no hay ninguna variable, simplemente seguimos bajando las velocidades. Efectivamente, el modelo atiende a un modelo de recaudación, como no puede ser de otra forma. Por esa razón nosotros lo que estamos pidiendo es que en determinado tipo de vías que tienen esas características especiales de seguridad, se suba la velocidad, autopistas y autovías, de 120 a 130 km/h. Incorporar al párrafo primero del artículo 48 la posibilidad del titular de la vía de incrementar la velocidad de 120 a 130 en aquellos tramos de autopistas y autovías que por su diseño, características geométricas y conservación, ese incremento de velocidad no constituya un peligro. Notas de interés, le decimos al Director General de Tráfico, al Ministro del Interior y al centro por el que entran los requerimientos de modificación en audiencia e información pública, pues le hemos pedido que recuerden que el requerimiento se practicó en el año 2019 en el expediente 35 ya, ¿no? Entonces, han pasado ya 3 años que hicimos esta solicitud, creemos que incluso se puede llegar a 140 km/h y creemos que incluso se podría establecer como genérica y no como específica, pero para empezar queremos que se empiece a valorar la posibilidad de pasar de 120 a 130 por específica, ¿no? Es un cambio pequeñito, pero un cambio importante que nos hace avanzar en movilidad. Esto no puede ser lo que está pasando. Mirar, otro aspecto que creemos que es importante incorporar es la circulación de los motoristas por el arcén. Llevamos años insistiendo, hubo un compromiso de la Dirección General de Tráfico, os dejo aquí un desterrado que es donde expliqué ese compromiso y esa situación, y eso no termina de salir a la luz, ¿no? Actualmente es verdad que a lo mejor habría que hacer algunos cambios en la ley, pero en el reglamento ya se podría empezar incorporando alguna situación concreta en la que se podría transitar por el arcén por parte de los motoristas. Nosotros lo que solicitamos es la modificación del artículo 30 y 31 del Real Decreto 1428/03 para que eso pueda suceder. Aquellos que no sois motoristas y que vais en camiones, en coches y en furgonetas, mirad los condicionantes que nosotros hemos expuesto, no valoréis simplemente, mirad los condicionantes. El motivo es la segregación activa del tráfico, para que nosotros los motoristas podamos salir antes segregados de vosotros los que vais en coches en las retenciones. Salimos antes y vamos circulando ya segregados del grupo de coches donde se producen luego una serie de adelantamientos y situaciones de riesgo, y creemos que eso sería mejor para todos. Nosotros pedimos que se permita el uso del arcén por los usuarios de motocicletas condicionado a la congestión del tráfico. El tráfico tiene que estar congestionado y en estático, este es el primer paso, y velocidad no superior a 40
30 km/h y a las necesidades de seguridad y fluidez, siguiendo la similitud del criterio del artículo 37 primero del Real Decreto 1428/03, el mismo criterio, ¿no? Lo que queremos y lo que decimos es que en el artículo 30 primero y 31 se incorpore lo siguiente: excepcionalmente se permitirá la circulación de motocicletas sin sidecar por el arcén siempre que el mismo tenga una anchura superior a 1,20 metros, sea transitable, el tráfico en calzada esté detenido y no se sobrepase la velocidad de 30 km por hora. Y no se sobrepase la velocidad de 30 km por hora. Esto sería el primer paso para llegar a esa segregación activa de los motoristas con relación al resto de los usuarios y compartiendo ese espacio con ciclistas y además con ciclomotoristas que ya pueden circular por ahí a velocidad de 45 km/h. Nosotros decimos 15 km/h menos que ellos, por ese mismo sitio en el que además nuestra motocicleta no puede tener más de 1 metro de ancho, una bicicleta no puede tener más de 1 metro de ancho y un ciclomotor no puede tener más de 1 metro de ancho, Real Decreto 2822 del año 98. Por lo tanto, si las características geométricas de los vehículos son las mismas, ¿por qué razón una motocicleta no puede circular por el mismo sitio que con características geométricas exactamente iguales que el resto de los vehículos? Incluso le estamos proponiendo a menor velocidad, Bueno, creemos que esto es perfectamente aplicable y por eso en este punto quinto, hemos solicitado al Ministerio de Interior, a la Dirección General de Tráfico, la incorporación de ese párrafo al artículo 30 y 31 del Real Decreto 1428/03. Sería un primer paso para ir avanzando hacia una movilidad mucho más eficiente, que luego ya os contaremos cuáles serían las siguientes propuestas. El punto sexto de incorporación y modificación, en este caso sobre el borrador del Real Decreto del Reglamento General de Circulación, sería la restitución del artículo 51. ¿Y cuál es la restitución del artículo 51? Ese margen de seguridad de 20 km/h que ha quedado acreditado, que no ha servido absolutamente para nada, se han incrementado las colisiones frontales y además tenéis que tener en cuenta que nos ha perjudicado en materia de seguridad. Ese 20 km/h a la hora de realizar una maniobra de adelantamiento en carreteras convencionales, las motocicletas y los turismos al resto de los vehículos, ¿no? Ya ese requerimiento ya lo habíamos hecho en recursos anteriores, pero nosotros lo que hemos hecho aquí es recordarlo y explicar que al no existir el informe o los informes determinantes de los beneficios en materia de seguridad vial de la retirada del margen de seguridad de 20 km/h durante las maniobras de adelantamiento y teniendo en consideración que las medidas de supresión han sido un fracaso incrementándose las colisiones frontales, se tenga en consideración la información practicada en informe requerimiento 2021 SV 120, que es el que mandamos en su momento, y por acto de honor se inicie el proceso de asesoramiento de involución en seguridad vial y riesgos asociados a la misma, con propuesta a la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados de restitución del apartado cuarto del artículo 21 del Real Decreto Legislativo 6/2015 y el artículo 51 del Real Decreto 1428/03, informando a este departamento del inicio de las gestiones para recuperar la mejora en seguridad proporcionada que durante más de 45 años no se ha demostrado, pues eso, que haya existido ningún accidente asociado al uso de ese margen de seguridad. Lo hemos explicado en muchos desterrados y lo tenéis que tener ya muy claro el tema. También hemos pedido, amigos míos, que esa línea avanzada de detención de motocicletas venga en la norma 8.2 y 6 se establezca con claridad. ¿Qué es esa línea avanzada? Sabéis que ciudades como Sevilla, Barcelona, Valencia, Zamora, etcétera, incorporan ya líneas avanzadas de detención. Era un viejo requerimiento que teníamos para esa segregación activa del tráfico. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo que pretendemos en las retenciones y en el uso del arcén cuando tiene más de 1,20 se puede hacer también en las ciudades, ¿no? Bueno, pues nosotros en el punto séptimo hemos pedido la modificación del borrador, incorporando lo que consideramos que sería la marca vial M4.6
y el objeto es proteger jurídicamente las zonas avanzadas de detención de motocicletas, ciclomotores y bicicletas establecidas para facilitar la segregación activa del tráfico y la fluidez de este. Acción requerida: incorporar al catálogo el conjunto de marca vial transversal discontinua similar a la M4.2, pero con variables identificativas que permitan una zona de detención longitudinal de al menos 4 metros antes de la línea de detención del paso para peatones regulado por semáforo. Esto ya existe, pero no tiene soporte jurídico. Para que tenga soporte jurídico necesitamos meterlo en la norma 8.2 IC, y eso es lo que hemos pedido, que se meta en la norma 8.2 IC para garantizar esa segregación activa del tráfico de los motoristas, de los ciclistas, de los ciclomotoristas con relación al resto de los vehículos en retenciones estáticas del tráfico en ciudad, en zona urbana. ¿Qué hemos pedido también? Hemos pedido, y tenéis un desterrado que también lo cuenta, que la señal vertical S940 sea modificada. Esa es cuando entras por la frontera, que pone en zona urbana 50, que en España en zona urbana la velocidad genérica de tránsito es 50, y como es mentira, hemos pedido que se rectifique, porque de ahí lo único que va a hacer es incrementar las arcas del sistema, denunciando especialmente a ciudadanos extranjeros que entren en territorio nacional y que circulen por esas ciudades a 50 km/h cuando solo van a poderlo hacer a 30 o a 20, ¿no? Entonces queremos que se establezca el 30 y el 20 y el condicionante a través de pictograma. Se retira el 50 porque el 50 es una excepcionalidad de las travesías, ¿vale? O si queréis lo podemos dejar, pero sería 50, 30 y 20 y que todo el mundo vea el cortijo que tenemos montado aquí cuando entran en España. Pero la realidad es que el panel S940 informa de forma incorrecta a los ciudadanos cuál es la velocidad genérica que tenemos en zona urbana. Por lo tanto, hemos pedido que se rectifique esa situación. Acción requerida: sustituir la limitación de velocidad en poblado de 50 a 30 km/h y especificar 20 km/h para circunstancias concretas. Este requerimiento también lo hicimos en el año 2021, SV 096, en ese expediente de requerimiento, y no se nos hizo caso, pero lo hemos pedido porque creemos que es importante. Llevamos años insistiendo en que existe un problema muy grave con las curvas que no tienen un tránsito constante en lo relativo al radio, o sea, aquellas de radio especialmente decreciente, no ascendente, porque el ascendente no nos preocupa, porque ya hemos calculado los ángulos de entrada, hemos calculado un montón de cosas, punto de las zonas de entrada, las zonas de contacto, una serie de cosas que ya hemos tenido en cuenta. Pero el problema no es cuando la curva se abre, el problema es cuando la curva se cierra, ¿verdad? Mirad, cuando la curva se cierra la llamamos de radio decreciente. Las curvas de radio decreciente son muy peligrosas, por lo tanto nosotros lo que hemos solicitado a la administración pública, y ahí se producen muchas salidas de vía de motoristas y de otros vehículos también, por supuesto, pero es muy importante señalizarlas de forma diferente a las peligrosas convencionales. Estas son peligrosas porque tienen una geometría que, además de ir en contra de la norma 3.1 IC, ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos y son una trampa. Por lo tanto, llevamos años insistiendo en que se incorpore al catálogo oficial de señales de tráfico dos señales. ¿Qué señales son? Nosotros hemos propuesto aquellas que tenéis allí, con esos picos que son muy angulares y se distinguiría de la que hace la curva, ¿no? Y estas nos dirían: ojo, que estamos ante una curva de radio decreciente. Esto señalizado, como dice la norma 8.1 IC, entre 150 y 250 metros antes del peligro, nos advertiría de que nos enfrentamos a un trazado decreciente que podemos salirnos fuera en la trayectoria. Por lo tanto, nos haría controlar mejor lo que es la zona de entrada, lo que es mantenernos para buscar la zona de contacto perfectamente, y además la velocidad de entrada, que sería mucho más baja de lo que calcularíamos con una entrada en una curva de radio constante, ¿verdad? Bueno, pues esto que nosotros llevamos años insistiendo a la Dirección General de Tráfico que se introduzca en el catálogo oficial de señales de tráfico, pues a ver, esperar que os digo. Mirad, lo tenemos aquí vamos haciendo el informe. Es un informe bastante amplio que explica las razones de cómo se producen esos accidentes. Y el expediente en el que nosotros hicimos el primer requerimiento de esta situación fue en el año 2020, fue el SV 78. Han pasado más de 2 años desde que hicimos este requerimiento y todavía no hemos tenido respuesta de la Dirección General de Tráfico ni se ha introducido en el catálogo. Y por otro lado tenemos otra señal que nosotros proponíamos, esta que tenéis aquí. El objeto de esta señal es advertir la P33A
que nosotros le hemos puesto la P33A porque se ajustaría al orden de catálogo en el momento que hicimos el requerimiento, y esta señal lo que nos advertiría es de que, ojo, cuando salgamos de esa curva, de esa trayectoria, porque 150 o 250 metros después de la señal nos vamos a encontrar riesgo de deslumbramiento. Sabéis que es desaconsejado que las carreteras tengan una orientación este-oeste o este-este, nacimiento y ocaso del sol, ¿no? Bueno, pues esa situación muchos conductores todavía no saben reconocer cuando les va a impactar el sol en la cara y no se saben preparar con los parasoles o bajando la pantalla solar del casco o bajando el morrito del casco para que generar esa zona de sombra por el grosor del casco, ¿no? Bien, pues como eso no lo saben hacer, ponemos una señal que les advierta con tiempo. Como no saben anticiparse, les advierta con tiempo, ojo, porque esta zona te puede deslumbrar a determinadas horas. Creo que esto es importante también, y también hicimos ese requerimiento en el 2020, ¿vale? Y a fecha actual no lo tenemos. Por lo tanto, este es el resumen de nuestros requerimientos de reforma a la Dirección General de Tráfico, al Ministerio del Interior y al órgano que lleva la entrada de los requerimientos para la reforma del Real Decreto 1428/03 y el catálogo oficial de señales de tráfico, y además la norma 8.2 IC de marcas viales. Este es el requerimiento que hemos hecho y estos son los puntos para que estéis todos informados de cómo buscamos, qué queremos que se haga y cómo buscamos mejor fluidez en el tráfico, mayor seguridad y además que no se provoque la involución en materia de seguridad y derecho a la movilidad, sino que se genere la promoción de una buena y eficaz movilidad. Incremento de la velocidad en autopistas y autovías y que reúna las características de 120 a 130 km/h, el hecho de poder circular por el arcén a una velocidad máxima de 30 km/h cuando la circulación esté detenida y sea estática y la anchura del arcén sea de 1,20 metros. El hecho de introducir de nuevo el margen de seguridad de 20 km/h en las maniobras de adelantamiento, la modificación o la introducción de la marca vial de detención avanzada para motoristas en zonas urbanas, en ciclistas y ciclomotoristas en zonas urbanas para la segregación activa del tráfico, la incorporación de las dos señales de curvas de radio decreciente de alto peligro y la incorporación de la señalización de riesgo de deslumbramiento. Creemos que con estas pinceladitas podemos mejorar un poquito el Reglamento General de Circulación para que nos ayude a todos a circular por un espacio mucho más seguro y mucho más garantista de nuestros derechos en lo relativo a la movilidad y además recuperar o paralizar esa involución en materia de seguridad que estamos sufriendo los ciudadanos. Con esto creo que quedáis informados y seguiremos trabajando y luchando por nuestros derechos. Desde Desterrado yo os advierto o creo que debo advertir que los ciudadanos tenemos que aprender a movernos, y aprender a movernos quiere decir que no podemos seguir dejando que nuestras administraciones hagan lo que quieran, porque ahí al frente hay un funcionario que se ha acostumbrado a un sillón de mucha pasta, que hace lo que quiere y que cree que él no está para servir a los ciudadanos, sino que los ciudadanos están para servirles a él. Por lo tanto, requiero, una vez más, esa revolución cargada de valores, una revolución cargada de valores y de herramientas de Estado de Derecho, no una revolución macarra, sino una revolución inteligente, capaz de cambiar el sistema y de otorgarle el poder garantista de derechos hacia los ciudadanos que necesita. Seguimos trabajando por nuestra democracia y por nuestros derechos. I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no. I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no. This ain't easy, darling.